Saludos cordiales. Nuestro grupo está conformado por Ena Baque, Fremis Flores, Elvis Mera, Carlos Saltos y mi persona, Jocelyn Sánchez. El tema que expondremos a continuación es faringe y esófago. A continuación, mis compañeros. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Mera Saltos Elvis Darwin y atención, le voy a dar el tema la faringe. La faringe es un canal muscular al que le falta la pared anterior. Está dispuesto verticalmente por delante de la columna vertebral y por detrás de las cavidades nasales de la cavidad bucal y de la laringe. Posee dos vías, la vía aérea o respiratoria, la cual tiene su relación con las cavidades nasales y bucales. En vía digestiva, desde la cavidad bucal hasta el esófago. Estas vías se cruzan por delante hacia atrás y hacia atrás, en una encrucijada aerodigestiva, así intercambiando conexiones musculares y mucosas, lo que le da a la faringe una individualidad topográfica compleja. Interviene en los procesos de deglución, respiración, fonación y también participa en la división de los diferentes sistemas ligados a la faringe. Generalidades. La faringe es un órgano impar, mediano y simétrico, que se extiende desde la base externa del cráneo hasta el borde inferior de la sexta o séptima vértebra cervical. Su longitud varía con los movimientos de deglución. La distancia desde los arcos dentarios hasta el origen del esófago es de aproximadamente 14 centímetros, siempre y cuando se mide 14 centímetros si se encuentra en la posición de exploración con la cabeza en hipertensión. La faringe puede ser dividida en tres partes distintas. La superior, también llamada nasal, rinofaringe, epifaringe o nasofaringe. La media, también llamada bucal, mesofaringe u orofaringe. Y la inferior, también llamada laringea, hipofaringe o laringofaringe. Tradicionalmente se distinguen dos faringes. La faringe facial, situada por detrás del macizo facial, lateralmente oculto por la rama de la mandíbula. Y la faringe cervical, que está por debajo del borde inferior de la mandíbula. Esta última es más fácil de abordar quirúrgicamente. ¿Qué quiere decir? Que la fascia cervical es mucho más fácil de llevar a cabo en una operación clínica a un paciente, así facilitando su posterior recuperación. Constitución anatómica. La faringe está constituida por diversas partes. Entre ellas tenemos a un armazón fibroso, también llamado fascia faringo-basilar o túnica media. Posee músculos, los cuales son constrictores y elevadores, y un revestimiento mucoso, también llamado túnica interna. La fascia faringo-basilar, también llamada apeneuroceffaringia o también túnica media, tiene la forma de un semicilindro. Está interpuesto entre la túnica muscular y la mucosa, y se extiende sin interrupción desde su extremo superior hasta su extremo inferior, pero ocupa solo una parte de su contorno, así faltando en la parte anterior. Los músculos de la faringe. Los músculos de la faringe son músculos estriados, que obedecen a un comando voluntario. Son bilaterales. De cada lado hay 3 músculos constrictores y 3 músculos elevadores. Los músculos constrictores están ubicados en la superficie externa de la fascia faringo-basilar. Entre estos músculos tenemos al músculo constrictor superior de la faringe, al músculo constrictor medio de la faringe y al músculo constrictor inferior de la faringe. Entre los músculos elevadores tenemos al músculo palatofaríngeo, al músculo estilofaríngeo y al músculo salpingofaríngeo. Los músculos constrictores. Músculo constrictor superior. El músculo constrictor superior es el más superior y profundo. Posee una forma cuadrilátera. Su función es la deglución de manera peristaltica, la cual se inserta arriba en la parte mediana en el tubérculo faríngeo y adelante, al igual que la fascia faringocelular, en el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, en la porción pterigofaríngea. El músculo constrictor medio. Está centrado en el hueso hioides. Su función es contraer el bolo alimenticio y transportarlo al esófago. Gracias a esto, se puede seguir normalmente con el proceso digestivo. En efecto, el músculo constrictor medio se inserta en el asta menor y en el ligamento estiloideo en la porción
El músculo constrictor inferior de la faringe. Posee una forma trapezoidal, ocupa la parte inferior de la faringe. Su función es la deglución de los alimentos. Sus inserciones son esencialmente tirocricoides y se inserta en la cara lateral del cartílago tiroides, ubicado en el labio posterior de la línea oblicua de la lámina en los bordes superior e inferior de la lámina cuadrilátera de la porción tirofaringea del músculo tirofaringeo. Los músculos elevadores. Entre estos músculos tenemos al músculo palatofaringeo. Es descrito como el velo del paladar al que pertenece. Su función es aproximar los pilares del paladar, así ayudando a la deglución, también ayuda a la fonación y articulación de la palabra. Siguiendo normalmente, ayuda en los diversos procesos digestivos y también en el respiratorio, en el cual la fonación. Y también nos permite a las personas hablar normalmente y articular cada palabra en cualquier idioma de manera normal, sin contratiempos. El músculo estilofaringeo. Se inserta en el lado medial y anterior de la base de la apófisis esteloide. Su función es dilatar la faringe para permitir el paso de un bolo alimenticio más grande, así facilitando su deglución. Este músculo tiene como función poder acceder a una mayor, o poder digerir una mayor cantidad de elementos para su posterior digestión al momento de tragarlo. Ya que si no fuera gracias a este músculo, no se podría absorber una mayor cantidad de comida en el bolo alimenticio, así obstruyendo así la faringe, o también conocida como la garganta, y un posterior ahogamiento. El músculo salpingofaringeo. Se inserta en el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva cerca de su orificio faríngeo. Por sus inserciones, este se eleva a la faringe y abre la trompa auditiva durante la deglución del proceso digestivo normal. La mucosa. La mucosa tapiza la cara anterior cóncava de la fascia faringo-basilar y continúa con el revestimiento de las cavidades, con las cuales comunica a la faringe. Está constituido por un epitelio y un corión rico en glándulas mucíparas y en folículos linfoides o adenoides. Estos elementos constitutivos cambian en los diferentes niveles de la faringe. Los niveles de la faringe. Tenemos entre estos niveles al segmento superior, nasofaringe. Este es el más grueso y irregular. Su epitelio es respiratorio y posee una forma cilíndrica estratificada con cilias vibrátiles. Las formaciones adenoideas se unen aquí y forman lo siguiente: la amígdala faríngea o adenoides. Esta se forma al nivel del fornix faríngeo, la amígdala tubárica o de Gerlach. Esta está alrededor del orificio faríngeo de la trompa auditiva. El anillo linfático faríngeo de Walderer. Este es la suma de las formaciones con tejido linfoideo alrededor de la comunicación del bucofaringea. El segmento inferior o bucofaringe y laringofaringe. En él, la faringe dispone de una mucosa más delgada y pálida. Su epitelio es pavimentoso estratificado a nivel de la laringe. El corión es más grueso y laxo y es favorable a los deslizamientos de la glucosa para su normal funcionamiento. La fascia perifaringea. Este es una condensación del tejido celular, el cual es una verdadera hoja visceral situada por fuera del plano muscular. Es por intermedio de la cual la faringe contrae sus relaciones con los órganos vecinos, con los cuales los está asociada. El fascia perifaringea se inserta arriba en la cara externa de la base del cráneo y se continúa hacia abajo formando la vaina periesofágica. Como podemos ver, la faringe abarca no solo a la misma faringe, sino a los diferentes órganos y sistemas anexos a los cuales está vinculada, especialmente en los procesos los cuales son la digestión y el respiratorio, las cuales participan en la deglución de los alimentos, permitiendo un mejor pase de alimentos para evitar su posterior tapamiento y una muerte segura de los pacientes. También al respiratorio y a la fonación, así como la articulación de las palabras que normalmente hablamos día a día para una perfecta sincronía y vocalización. Gracias. Hola a todos, soy Carlos Saltos García. Continuando con la exposición acerca del tema central de la faringe, les voy a hablar un tema muy importante que se titula Configuración interna, cavidad faríngea.
La faringe se encuentra dividida en 3 segmentos diferentes. Por la parte superior se encuentra la nasofaringe, la parte media la orofaringe y la parte inferior la hipofaringe. En lo que respecta a la nasofaringe, puedo decir que también se la llama rinofaringe o cavum faringio. Se encuentra situada en la parte superior de la faringe, que se prolonga por detrás de las cavidades nasales hasta el piso móvil constituido por el paladar blando, como podemos observar en la imagen. Como toda estructura presenta paredes, esta de aquí no hace la excepción. En la pared anterior podemos señalar que corresponde a los orificios posteriores de las cavidades nasales, que son las llamadas las coanas, como las podemos observar aquí. Luego sigue la pared posterior, se encuentra situada verticalmente y se encuentra erizada también por numerosos islotes linfoides. Continuando tenemos a la pared lateral. Esta de aquí presenta el orificio del orificio faringe de la trompa de Eustaquio, la cual conecta a la faringe con la cavidad timpánica. En forma de hendidura se encuentra situada verticalmente y rodeada por el pliegue salpingo palatino por la parte de adelante y el pliegue salpingo faringio por la parte de atrás. El orificio de la trompa auditiva presenta dos partes, el torus tubárico y el torus elevador. El torus tubárico sale por la parte superior de la nasofaringe y por detrás del orificio tubario, mientras que el torus elevador sale de la parte lateral de la nasofaringe hasta el orificio faringe de la trompa auditiva, conformando o constituyendo de esta forma el relieve del músculo elevador del palatino blando. Cerca del orificio de la trompa, cerca de este orificio, se halla un conjunto de ganglios linfáticos que viene a conformar la amígdala tubárica. Y por último, en esta parte tenemos a la pared inferior. Esta pared está constituida por la cara superior del paladar blando, la que estoy señalando aquí, que está en forma horizontal durante la deglución y presenta una forma vertical cuando está en reposo. Esta superficie del paladar blando es la que regula o es la que conecta a la nasofaringe con la orofaringe. Luego tenemos a la orofaringe. La orofaringe también se la conoce como mesofaringe o también como bucofaringe. Es la parte que queda justo detrás de la boca. Se encuentra situada entre dos planos horizontales. Por la parte de arriba tenemos al paladar blando y por la parte de abajo limita con el hueso hioides. Presenta tres paredes a diferencia de la nasofaringe, que es la pared anterior, la pared posterior y la pared lateral. En la pared anterior está constituida por el istmo de las fauces, que es esta parte de aquí, y la raíz de la lengua, que está en la parte más inferior. Está comprendida por dos pliegues, el pliegue glosoepiglótico medio y el pliegue glosoepiglótico lateral. Entre ambos pliegues existe una superficie cóncava que se la denomina vallécula epiglótica, como podemos observar en la imagen. Luego tenemos a la pared posterior. La pared posterior, esta de aquí, que a diferencia de la pared posterior de la nasofaringe es mucho más lisa, ya que no presenta islotes.
Y luego tenemos a la pared lateral. La pared lateral se halla marcado de cada lado por el arco palato-faríngeo, el que podemos visualizar en esta imagen, y su límite anterior con el istmo de las fauces, este que está aquí. Más abajo, la pared faríngea, más abajo, describe a ambos lados un canal entre la raíz de la lengua medialmente prolongada por el borde lateral de la epiglotis y la pared de la faringe, que vienen a formar los canales faringolaringio, o también conocidos como canales alimentarios, que es por donde circula o por donde pasa el alimento. Dentro de este segmento es importante mencionar la presencia de la amígdala palatina. Se encuentra ubicada en la pared de la lateral de las fauces. Las amígdalas palatinas derecha e izquierda son dos masas de tejido linfoide particularmente bien individualizadas, situadas en cada fosa tonsilar, entre los arcos palatoglosos. Aquí y la de acá. Forman parte del anillo linfático faríngeo, junto con las amígdalas linguales, la amígdala lingual, también la faríngea y la tubárica. Cada amígdala palatina tiene una forma ovoidea y presenta dos caras, medial, lateral, dos bordes, anterior y posterior, y también dos extremidades, tanto superior como inferior. En lo que respecta a la cara medial, puedo decir que está excavada por criptas profundas. A pesar de que se encuentra oculta por el pliegue triangular, es la única cara visible que se puede tomar en cuenta o se puede ver durante un examen endobucal. Luego tenemos a la cara lateral, que se encuentra apoyada en la pared de las fauces por medio de la fascia faringo-basilar. En ocasiones, en este plano se ubican fibras musculares. Cuando es el caso, el músculo constrictor superior de la faringe flaquea o cruza lateralmente al músculo estilogloso, que deja por debajo de él la extremidad inferior de la amígdala palatina. Luego sigue los bordes anterior y posterior. Podemos decir que están separados de los arcos correspondientes por los espacios pretonsilares y retrotonsilares. Luego tenemos a la extremidad superior, que está dominada por la fosa supratonsilar, que la separa del paladar blando, donde se reúnen los arcos palatofaringio y el palato palatino. Luego tenemos la extremidad inferior, que está relacionada con la raíz de la lengua, unida por la amígdala lingual, que es poco desarrollada en el adulto, pero es el punto más adherente del órgano. La amígdala palatina está rodeada por una cápsula delgada, se halla formada por tejido linfoide y con glándulas mucosas en racimo. Es un órgano de defensa contra las infecciones locales. Es por eso que es muy frecuente que se produzcan inflamaciones como la faringitis o la amigdalitis, y es posible de extirpar quirúrgicamente. Luego tenemos la vascularización e inervación de las amígdalas palatinas. Dentro de esto se distinguen a las arterias, a las venas, vasos linfáticos y los nervios. En lo que respecta a las arterias, podemos decir que son numerosas, provienen de la arteria palatina ascendente y también de la rama tonsilar de la facial, y con muy poca frecuencia también de la lingual, de la faringia ascendente y hasta de la misma carótida externa. Estas arterias alcanzan a la amígdala palatina
atravesando la pared faríngea en forma dispersa y no poseen una única raíz arterial. Luego continúan las venas, que siguen las mismas vías pero en sentido inverso. Forman un plexo tonsilar que drena en los plexos faringios. Luego tenemos a los vasos linfáticos, que terminan en los ganglios linfáticos submandibulares, los cuales se ubican en el ángulo de la mandíbula. Y por último tenemos a los nervios, que se destacan los nervios lingual y glosofaringio, que envían ramos a la amígdala palatina. Continúa la laringofaringe, o también llamada hipofaringe. La laringofaringe es la parte de la faringe que se encuentra por detrás y a los lados de la laringe. Este constituye el acceso hacia el esófago, de aquí hacia abajo. Se extiende desde el hueso hioides, hasta el borde inferior del cartílago cricoides y el músculo constrictor inferior a la altura de la sexta vértebra cervical. Tiene la forma de un embudo que termina en el esófago. Esta solo presenta la cara anterior. Por la parte de arriba constituye la entrada a la laringe, a la que le siguen lateralmente los recesos piriformes. Está demarcada por los pliegues ariepiglóticos y la incisura interatirenoidea. La mucosa faríngea tapiza la cara posterior de la laringe, constituida por cartílagos aritenoides y la lámina del cricoides. Es la única parte cilíndrica de la faringe, puesto que se encuentra cerrada por la parte de adelante y presenta, por lo tanto, una cara anterior. Luego tenemos al orificio de la faringe, que corresponde al músculo esofágico, continúa al músculo estriado faríngeo. Se puede decir que el tercio superior del esófago se encuentra compuesto por músculo estriado. En el interior también se puede visualizar un relieve de la mucosa que inicia o que marca el inicio del esófago. Este relieve traduce la saliente del borde inferior del músculo constrictor inferior, cuyas fibras forman un verdadero esfínter, el esfínter de Killian. La unión muscular faringoesofágica presenta a veces aberturas que favorecen la herniación de la mucosa y el desarrollo de divertículos faringoesofágicos de Zenker que pueden alcanzar dimensiones considerables. En esta ilustración podemos observar lo que yo mencionaba anteriormente. Espero haya servido la explicación. A continuación, mi compañera seguirá dando más detalles de este tema. Gracias. Saludos cordiales, soy Eina Vázquez Lomas y voy a exponer el tema de relaciones, vasos y nervios de la faringe. Es un breve resumen, debe de revisarse un libro de anatomía para su amplitud de contenido. Acercaré un poco la imagen ya que a la distancia y la luz no se percibe muy bien. Bueno, empezamos. Relaciones, vasos y nervios de la faringe. Esta va a tener las relaciones que son anteriores, posteriores y laterales. Las relaciones anteriores ya se han estudiado en la configuración interna del órgano. Las relaciones posteriores son comunes a las distintas porciones de la faringe y las relaciones laterales son diferentes para la faringe facial y la faringe cervical. El límite de las dos porciones está marcado por el borde interno de la mandíbula hacia la columna vertebral. La porción facial va a tener relación por delante con lo que es la faringe, se comunica con las fosas nasales, con la boca y con la laringe.
En su parte posterior va a corresponder a la pared anterior de la columna vertebral, que va a estar revestida por músculos prevertebrales. Aquí tenemos una imagen de los músculos como la reviste. En toda la porción colocada por encima del borde inferior del maxilar inferior, la faringe corresponde al espacio maxilofaríngeo. Este espacio de sección triangular, que está limitado por la rama ascendente del maxilar inferior, por fuera, y por detrás por la mastoide y el vientre posterior del digástrico. Propiamente dicho, que por dentro se va a encontrar lo que es la faringe. Esta va a tener compartimientos preestilia, que contiene los órganos de la región cigomática. Estos van a ser lo de la región preestilio y los compartimientos retroestiloides de la carótida interna, que va a tener lo que es la yugular interna, el neumogástrico, el vago, el glosofaringio, el simpático y el cervical, el simpático cervical, que está aquí. Este espacio preestilio es un espacio situado entre la faringe medialmente a la rama de la mandíbula lateral, y entre ambas se va a encontrar lo que es el músculo pterigoideo medial. Lo que es sobre la arteria carótida interna, que la encontramos aquí, esta se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante en dirección del conducto carotídeo. La vena yugular interna, esta desciende hacia esta región desde el foramen yugular para situarse lateral y por detrás de la arteria carótida interna. Esta sería la carótida externa, la carótida interna, y entonces está la yugular interna. La arteria carótida externa procede de la región esternocleidomastoidea, es de la región retroestiloidea y se origina la arteria occipital. El nervio glosofaringio, donde termina el seno venoso petroso inferior, y va a pasar entre los nervios glosofaringios y los otros nervios. Aquí están los otros nervios y el glosofaringio. Lo que es el nervio vago, que ocupa el centro del espacio retroestiloide, que se encuentra aquí. Continuamos y vamos a la faringe cervical. Esta se va a extender desde el borde inferior de la mandíbula hasta el comienzo del esófago. Bueno, yo he puesto aquí una imagen donde vamos a poder apreciar algunos músculos que la van a cubrir, que vamos a tener lo que es el músculo digástrico, el esternocleidomastoideo, el tiroideo. Y bueno, pues también voy a explicar un poco lo de las relaciones, que en la relación posterior, esta continúa con la relación del espacio retrofaringio, que lo estudiamos en la faringe facial. En la relación lateral es la pared lateral de la faringe y la laringe forman la pared medial de la región carotidia. En el límite inferior vamos a encontrar lo que es el vestíbulo del mediastino. En la pared medial, que está formada por la faringe, y en la pared anterolateral, que esta constituye un verdadero paisaje cérvico-cráneo-facial, que es con un eje básculo nervioso cervical que va a estar integrado por lo que corresponde a la arteria carótida común. Eso se va a dividir
en carótida interna y carótida externa. No lo tengo. Esta se va a dividir en lo que es carótida interna y carótida externa, y van a hacer de ella lo que es la tiroide superior lingual, facial, la faringe ascendente, también la occipital y la auricular posterior. La vena yugular interna se encuentra aquí. Esta recibe una vena tributaria ascendente y el tronco venoso tirolinguo facial. Lo que corresponde al nervio vago, en lo que es la faringe cervical, va a estar situado en un ángulo diedro posterior de ambas tirolinguofacial. Y el nervio laringio superior va a ser rama del nervio vago, que va a alcanzar la faringe. Y bueno, también voy a hablar sobre el ganglio linfático, que este se va a disponer a lo largo de la vena yugular interna. Pues si lo notamos, están cercas. Este también va a estar por debajo, por la parte de abajo de lo que corresponde a la región esternocleidomastoidea y de la arteria subclavia, que emite sus colaterales. También vamos a encontrar en lo que corresponde a la faringe cervical lo que es el tronco tirolinguofacial, que está formado por la desembocadura de las venas. Este es el tronco, y a este nivel van a desembocar lo que es la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena palatina externa y la vena facial. Pues ya hablé de lo que significaba el nervio vago. Está situado en un ángulo diedro posterior de ambos tirolinguofacial. Lo que vamos a ver ahora son sobre su inervación, va a ser nervios y vasos, y empezamos con venas. Las venas de la faringe forman un plexo que drena superiormente en el plexo pterigoide de la fosa infratemporal e inferior de la vena facial y la vena yugular. Aquí tenemos lo que es la vena yugular interna, que es esta porción de aquí, y la vena facial, que es esta que está aquí. Entonces forman lo que es el plexo, donde van a drenar. La irrigación y drenaje corresponde a las arterias, que se irrigan en su parte superior de la faringe por la arteria facial ascendente, que está aquí, la que va hacia arriba, y la rama torsilar palatina, que está aquí justamente al lado. La ascendente de la arteria facial, que son numerosas ramas de la arteria maxilar y lingual, y todas estas son vasos procedentes de la arteria carótida externa, que es este tronco. Aquí también podemos ver, pues en antes no la encontré, que está la carótida con la bifurcación de la carótida externa y la carótida interna. No sé si se aprecia, pero bueno. Ya, el sistema linfático, los vasos linfáticos de la faringe, drenan en los nódulos cervicales. Los nódulos cervicales son los que se encuentran en la parte superior y son profundos, y incluye lo que es los nódulos retrofaringios, que se van a encontrar en lo que es la nasofaringe y la columna vertebral, los paraquiales y infrahioideos, en este sector de aquí. Bueno, con respecto a las amígdalas palatinas, drenan a través de la pared faríngea en los nódulos yugulo-digástrico. Es en esta porción de abajo de donde están los nódulos retrofaringios, y en esta región donde la vena facial y el drenaje de la vena yugular interna. Bueno, voy a hablar un poco breve sobre los nervios porque me estoy pasando con el tiempo. Y la inervación motora va a estar dada por la mayoría de la inervación sensitiva.
excepto que para la región nasal, esta no va a ser así, pues la faringe corre a cargo de las ramas de los nervios que es el vago y el glosofaringio, que forman un plexo de la fascia externa y de la pared de la faringe. Los plexos faringeos están formados por lo que es la rama faríngea del nervio vago, la rama de laringea externa desde la rama laringea superior del nervio vago y la rama faríngea del nervio glosofaríngeo. Y me quisiera despedir agradeciendo que mi explicación haya sido un poco concreta y de su entendimiento. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Fremi Flores Álava y yo voy a hablarles sobre el esófago, específicamente sus consideraciones generales y sus relaciones. El esófago es un conducto musculomembranoso de dirección longitudinal destinado a conducir los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Si hablamos de sus consideraciones generales, empezaremos con los límites. El esófago tiene límites bastante precisos. Por arriba está situado al borde inferior del cartílago cricoides, lo cual corresponde en el hombre al cuerpo de la sexta o de la séptima vértebra cervical. Si la cabeza está en extensión, esta pasa por la parte inferior del cuerpo de la quinta cervical, y si la cabeza está flexionada, pasa por la inferior de la séptima cervical. En la mujer el esófago sube un poquito más que en el hombre, y exteriormente el límite está representado por el borde inferior del fascículo cricoideo del músculo constrictor inferior de la faringe. Por abajo, el conducto esofágico está limitado por el cardias, orificio circular por el cual se comunica con el estómago, y el cardias está enfrente del lado izquierdo de la décima o de la undécima dorsal. Seguimos con situación y dirección. El conducto esofágico ocupa al principio la parte inferior del cuello, después desciende en el tórax y está hundido profundamente en el mediastino posterior, a más de 12 centímetros del plano esternal delante de la columna vertebral. Lo recorre en toda su extensión y llega al diafragma. Atraviesa este músculo por el anillo esofágico y desemboca en el abdomen, donde se introduce de inmediato en el estómago, a la altura de la décima o de la undécima vértebra dorsal. Desde el punto de vista topográfico, puede distinguirse en él 4 porciones: una porción superior o cervical, una porción media o torácica, una porción diafragmática, y por último una porción inferior o abdominal, la cual está comprendida entre el diafragma y el estómago. Su dirección. En su largo trayecto descendente, el esófago está en relación con la columna vertebral. Sigue alguna de sus inflexiones y el conducto esofágico desciende casi paralelamente a la columna cérvico-dorsal, porque se separa de los cuerpos de las vértebras progresivamente a partir de la cuarta o de la quinta dorsal. El esófago además presenta varias inflexiones en el sentido transversal, ya que en su origen se haya situado en la línea media, y al dejar la faringe este se dirige ligeramente hacia la izquierda. Desde la primera vértebra dorsal a la cuarta ocupa casi exactamente el plano medio prevertebral. Aquí se desvía a la derecha para dejar sitio a la aorta y se dirige de nuevo a la izquierda a partir de la séptima dorsal, donde conserva esta situación hasta su entrada en el estómago. Seguimos con medios de fijación. El esófago se sostiene hacia arriba por su continuidad con la faringe y por las conexiones íntimas de su túnica muscular con la cara posterior del cartílago cricoides. Hacia abajo por su continuidad con el estómago y también por cierto número de repliegues peritoneales que unen su porción abdominal al hígado y al diafragma. También en su longitud por medio de fascículos de tejido conjuntivo que lo unen a todos los órganos vecinos, y también por cierto número de fascículos musculares que van a fijarse por otra parte más bien en la tráquea, los bronquios, la aorta y el anillo esofágico del diafragma. Seguimos con su longitud. El esófago promedio mide más o menos 25 centímetros de longitud, y estos se reparten mediante los diferentes
segmentos del conducto. 5 centímetros corresponden a la porción diafragmática, 2.5 a 3 centímetros corresponden a la porción abdominal y el resto corresponde a variaciones de longitud del esófago torácico, la cual están en función de la altura del tronco. Seguimos con su forma y calibre. La forma y calibre del esófago varían naturalmente según se considere el conducto en estado de vacuidad o en estado de distensión. En estado de vacuidad, el conducto esofágico está aplastado por delante, atrás y según que las dos paredes opuestas se hallen más o menos próximas entre sí. El ancho de esta hendidura varía entre 5 a 12 milímetros. Seguimos con estado de distensión, donde el esófago, este aplanamiento va a presentar los estrechamientos normales del esófago, los cuales deben admitirse a lo largo del conducto esofágico 3, que son el estrechamiento cricoideo, que se haya situado por debajo del cricoides y se extiende en una longitud de 13 a 15 milímetros, y cuya anchura en este punto es de unos 14 a 16 milímetros. Este estrechamiento es el más constante y también el más pequeño. 2. El estrechamiento aórtico bronquial. Este se halla situado en plena cavidad torácica y corresponde al punto de contacto de la aorta y el bronquio izquierdo con el lado izquierdo del esófago. Este estrechamiento se extiende a una altura de 4 o 5 centímetros y las dimensiones transversales del esófago varían, en este punto claro, entre 15 y 17 milímetros. Por último tenemos al estrechamiento diafragmático. Este se halla situado en el punto de paso del esófago a través del tabique diafragmático. Su longitud puede alcanzar entre 10 a 20 milímetros y las dimensiones transversales del esófago a este nivel oscilan entre unos 16 a 19 milímetros. Estos tres estrechamientos dividen el conducto esofágico en tres segmentos dilatados. Yendo de arriba a abajo los nombraremos. Primero, el segmento cricoaórtico. Este está comprendido entre el estrechamiento cricoideo y la parte inicial del estrechamiento aórtico bronquial. Seguido de este está el segmento bronquiodiafragmático, que se extiende desde la parte inferior de la estrangulación aórtico-bronquial hasta el principio del estrechamiento diafragmático. Y por último tenemos el segmento subdiafragmático. Este corresponde a la porción abdominal del conducto y se halla naturalmente comprendido entre la estrangulación diafragmática y el cardias. De estos tres segmentos, los dos primeros son más o menos fusiformes, que son los usos cricoaórtico y broncodiafragmáticos, y el tercero tiene forma más bien de un embudo, cuya base corresponde al estómago. Seguimos con resistencia y elasticidad. La resistencia del esófago a la distensión es bastante considerable. Es necesaria aproximadamente una presión de 1 metro de mercurio para lograr una rotura del esófago sano. Por la influencia de una presión fuerte, la mucosa no estalla, pero se erosiona y se fisura longitudinalmente. La elasticidad no es considerable. Este largo conducto solo se alarga en escasas proporciones, pero los extremos del esófago seccionado se retraen varios centímetros de una y otra parte de la sección. Seguimos con su superficie interior. La superficie interior del estómago está formada por la mucosa. Está surcada por los largos pliegues longitudinales, se atenúan o se borran cuando pasa el bolo alimenticio para rehacerse de nuevo después de que el conducto esofágico vuelve del estado de distensión al estado de vacuidad. Procedemos a hablar sobre sus relaciones. El esófago está rodeado por una vaina celulosa periesofágica por intermedio de la cual contrae sus relaciones, que se divide en cervicales, torácicas, diafragmáticas y abdominales. Empezaremos con la porción cervical. Este órgano se encuentra en la parte más profunda de la región infrayoidea mediana, entre el cuerpo de la sexta vértebra cervical y el borde superior de la segunda vértebra torácica. Hacia atrás, el esófago está separado de la columna vertebral por los músculos y la hoja prevertebral de la fascia cervical. Entre esta y el esófago se interpone una capa de tejido celular laxo, limitado lateralmente por tabiques sagitales que continúan hacia arriba con el tejido celular retrofaríngeo y hacia abajo con el tejido retroesofágico del mediastino superior. Los tabiques sagitales del esófago forman las paredes laterales del espacio retroesofágico comprendido entre el esófago y la hoja prevertebral de la fascia cervical. Hacia adelante, el esófago está en contacto con la cara posterior de la tráquea, a la que rebasa ligeramente a la izquierda desde la séptima vértebra cervical.
Aquí toma contacto con la cara posterior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y con la glándula paratiroides inferior izquierda. En el ángulo traqueoesofágico izquierdo se encuentra el nervio laringio recurrente izquierdo, cruzando en sentido lateral por la arteria tiroide inferior que llega a la glándula tiroides a la altura de la parte inicial del esófago. Lateralmente, veremos que a la derecha la tráquea rebasa el borde derecho del esófago, aislándolo de los elementos y órganos vecinos, mientras que a la izquierda la arteria carótida común izquierda está más próxima al borde esofágico que a la derecha. A ambos lados forman con la tráquea la pared medial de la región esternocleidomastoidea. Los bordes del esófago son seguidos por el tronco simpático cervical a esta altura y la arteria tiroide inferior cruza horizontalmente su dirección y la siguen las venas tiroides medias e inferiores. El nervio laringio recurrente derecho sigue al borde derecho del esófago. El nervio laringio recurrente izquierdo transita en el ángulo tráqueo-esofágico. Más arriba ambos desaparecen, cubiertos por el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Seguimos con la porción torácica. El esófago torácico se extiende desde la segunda hasta la novena vértebra torácica. A su entrada en el tórax, el esófago, siempre retrotraqueal, pasa entre las dos cúpulas pleurales. Las relaciones posteriores son: entre el esófago y la columna vertebral, los músculos prevertebrales llegan hasta la segunda o tercera vértebra torácica. El espacio retroesofágico contiene el conducto torácico, que es una vía linfática de forma variable, dirigida hacia arriba y a la izquierda, que pasa por delante de las arterias intercostales posteriores derechas. En la parte posterior del mediastino superior, las arterias intercostales posteriores derechas van a pasar por detrás del esófago, del conducto torácico y de la vena ácigos. Las venas hemiácigos y hemiácigos accesorias cruzan la cara posterior de la aorta, del conducto torácico y del esófago, de izquierda a derecha, para terminar también en la vena ácigos. El nervio vago derecho se aproxima cada vez más hacia abajo y se sitúa en la cara posterior del esófago. Las relaciones anteriores son diferentes arriba y abajo. Hacia arriba, el esófago se relaciona sucesivamente con la cara posterior de la tráquea, luego con su bifurcación, y en este lugar está en contacto con la cara posterior del bronquio principal izquierdo, unido a este por fibras bastante laxas del músculo broncoesofágico. En el ángulo traqueoesofágico izquierdo asciende el nervio laringio recurrente izquierdo, con los ganglios linfáticos que lo acompañan. En el ángulo de bifurcación traqueal se ubican los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores. Hacia abajo, el esófago se relaciona con la cara posterior del pericardio fibroso. El nervio vago izquierdo tiende a colocarse en la cara anterior del esófago. Seguimos con las relaciones derechas. Estas se hallan divididas en tres segmentos por el arco de la vena ácigos. Hacia arriba del arco de la vena ácigos, el esófago es rebasado por la tráquea. El borde derecho se relaciona con la pleura parietal. A nivel del arco de la vena ácigos, el esófago es cruzado de atrás hacia adelante por la vena ácigos y por la arteria bronquial derecha, originada de la cuarta arteria intercostal aórtica derecha, y el nervio vago derecho pasa medial al arco de la vena ácigos y alcanza así el borde derecho del esófago. Debajo del arco de la vena ácigos vamos a ver que el nervio vago derecho atraviesa en forma de X alargada su borde derecho. La vena ácigos queda por detrás y lateral, y aquí la pleura parietal se deprime entre la vena y el esófago, formando el receso vértebro-mediastínico. Seguimos con las relaciones izquierdas. Estas están divididas en tres segmentos por el arco aórtico, de mayor calibre que el arco de la vena ácigos. Por encima del arco aórtico, el esófago se relaciona con la arteria carótida común izquierda, situada algo por delante de él, algo por detrás del tronco de esta, y el borde izquierdo del esófago se pone en contacto con la arteria subclavia izquierda. Entre ambas arterias, el nervio vago izquierdo hacia la cara anterior de la aorta desciende. A nivel del arco aórtico, el esófago es rechazado hacia la derecha por esta enorme arteria, cuyos latidos se observan en la esofagoscopía. Debajo del arco aórtico pasa el nervio laringio recurrente izquierdo, que se dirige hacia el ángulo traqueoesofágico izquierdo.
debajo del arco aórtico. Por su borde izquierdo, el esófago se relaciona con el espacio situado entre la raíz pulmonar izquierda adelante y la aorta descendente atrás. La pleura se deprime entre estos dos elementos y forma lo que es el receso interaórtico esofágico, unido por detrás del esófago al receso vertebromediastínico derecho por un tejido conjuntivo más o menos espeso que es el ligamento interpleural. El nervio vago izquierdo también acompaña al esófago, el cual se queda anterior y se divide en cierto número de ramos por debajo de la raíz pulmonar. Procedemos a hablar brevemente de la travesía diafragmática. Esta travesía está situada por arriba y delante de la travesía de la aorta y está en relación atrás con la región mediastínica posterior. La aorta ocupa el centro de esta región y tiene por detrás al conducto torácico y a los nervios esplánicos. A la derecha la vena ácigos y a la izquierda la vena hemiácigos. La pleura limita lateralmente a esta estrecha región y desborda a cierta parte sobre la cara anterior de la aorta. Procedemos con la última porción, que es la porción abdominal. En esta porción el esófago está en contacto con el peritoneo que cubre su cara anterior solamente. Desciende a la izquierda sobre la cara anterior del estómago y directamente abajo para constituir la hoja anterior del epiplón menor. El esófago abdominal se ubica por detrás del peritoneo de forma profunda y oculta por el lóbulo izquierdo del hígado. Su borde derecho se relaciona con el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones y el borde izquierdo del esófago se continúa hacia la vertiente derecha de la curvatura gástrica mayor, con la que forma la incisura del cardias, y la cara posterior del esófago está desprovista de peritoneo. El nervio vago anterior izquierdo está aplicado a la cara anterior del esófago. Las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y las ramas superiores de la arteria gástrica posterior de la arteria esplénica se aplican en las caras anteriores y posteriores del esófago. Muchas gracias y procede a hablar mi compañera. Saludos cordiales. El tema que expondré a continuación es la constitución anatómica del esófago, sus vasos y nervios. La constitución anatómica del esófago, de superficial a profunda, está dada por 4 capas: una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa está tapizada por un epitelio plano estratificado sin queratina. Un dato muy importante a mencionar es que en los animales el esófago posee un epitelio plano estratificado con queratina debido a que su dieta es mucho más dura, y esto es para que el esófago no sufra daños. En cambio, nuestra dieta, por ser mucho más blanda, no adquiere esa queratinización, y es por eso que tenemos un epitelio plano estratificado sin queratina. En la submucosa vamos a encontrar tanto vasos linfáticos como vasos sanguíneos, también a un análogo del plexo submucoso de Meissner, y a unas glándulas esofágicas propiamente dichas, que tienen la función de lubricar la superficie luminal del esófago y así permitir el paso del bolo alimenticio. También esto permite que el esófago no se lesione. La túnica muscular. En la túnica muscular vamos a encontrar 2 fibras: las fibras longitudinales o externas y también a las fibras circulares o internas. Las fibras longitudinales o externas nacen en la línea media a partir de una lengüeta fibrocartilaginosa que se la conoce como ligamento de Gillet. En toda la cara anterior del esófago se van a encontrar estas fibras longitudinales, a excepción de la parte posterior, que es allí donde se encuentra el triángulo de Lymer. Cabe recalcar que en el esófago, en la parte superior, es decir, en el tercio superior, se encuentran fibras musculares estriadas. En su parte media, estriadas y lisas, es decir, es mezclada. Y en su parte inferior o tercio inferior vamos a encontrar únicamente fibras musculares lisas. La irrigación del esófago va a estar dada, depende del segmento del que vamos a hablar. Si hablamos del segmento cervical,
va a estar dada por las arterias esofágicas superiores, que provienen de la tiroide inferior. Si hablamos del segmento torácico, este segmento va a estar irrigado por las arterias esofágicas medias, que se originan tanto en las bronquiales como en la aorta e intercostales. Y por último, su segmento abdominal va a estar irrigado por las arterias esofágicas inferiores, que puede ser la gástrica izquierda o frénica inferior. El drenaje venoso del esófago también va a depender del segmento del que hablemos. Si hablamos del segmento cervical, este va a estar drenado por la vena tiroide inferior. Su segmento torácico va a estar drenado por las venas bronquiales, las pericardiofrénicas, la vena ácigos y la hemiácigos. Y finalmente su segmento abdominal va a estar drenado por la vena gástrica izquierda. Su drenaje linfático en el esófago cervical va a comenzar o a nacer en la submucosa y así van a terminar en los nódulos linfáticos de la cadena yugular. En cambio, los vasos linfáticos en el segmento abdominal o esófago abdominal van a terminar en los nódulos gástricos superiores. Y en el tórax, hacia adelante, estos vasos linfáticos van a dirigirse a los nódulos linfáticos paratraqueales y traqueobronquiales, y hacia atrás en los nódulos linfáticos mediastinos posteriores. Para terminar, vamos a hablar sobre la inervación del esófago. La inervación del esófago en su parte cervical va a estar dada por el nervio laríngeo recurrente y tanto su parte media o torácica y su parte abdominal o inferior van a estar inervadas por el nervio vago.